8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata de Víctor Arauz, general de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, que nos acompaña vía telemática. General Arauz, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar preguntándole su opinión respecto a esta denuncia que ha hecho ayer el policía Rengel, el teniente Rengel, que participó en la investigación del caso León de Troya y que ha insistido en que la policía, su institución, no le ha garantizado la seguridad del caso, se siente perseguido por la propia Policía Nacional, además de las amenazas de que le ha generado el haber participado en esta investigación. Él nuevamente ha dicho que hay presuntos nexos de la mafia albanesa, que ha pedido que se ponga un ministro para que facilite o incremente en cupos de exportación y facilite de una u otra manera supuestamente el envío de droga. ¿Qué opinión le merece esta denuncia y la forma como la policía ha respondido a las denuncias del señor Rengel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias siempre por invitarme. Sí, es sumamente grave y lo que da a notar y a las claras es la situación tan crítica por la que está pasando la Policía Nacional. Que un miembro de la institución diga que es la propia institución quien podría atentar contra su vida, que es la propia institución quien debería garantizarle seguridad, es quien le ha dado la espalda y lo único que responde ante tal denuncia, que es gravísima, es de manera tan burda decir que lo van a sancionar. Eso da a las claras, obviamente, que lamentablemente la policía en los últimos tiempos se dejó politizar tanto que importaban más intereses políticos que la propia institución. El general Salinas, lamentablemente, no cumplió su trabajo, sale de la institución, creo yo, con los peores índices de violencia, los peores índices de criminalidad, y demostró que simple y sencillamente se prestó y sirvió a este gobierno que todos hemos visto deja mucho que desear. Lo que el teniente Rangel denuncia referente al tema de colocación de ministros para supuestos incrementos de cupos es sumamente delicado y eso yo creo que Fiscalía debería abrir una investigación de oficio por las denuncias que en este caso hace el teniente, que deben constar ya en el informe León de Troya. Pero estamos hablando de que este informe salió a la luz en enero de este año, Licenia, en enero de este año, Alexis, y se va a cumplir ya 10 meses, 11 meses, y no ha existido por parte de Fiscalía un pronunciamiento importante referente a que se aclare bajo qué circunstancias se archivó una investigación de narcotráfico supuestamente para favorecer al presidente o a un familiar del presidente y que no midieron las consecuencias del daño que le hacían al país y a la institución. Lo que dice Rengel es sumamente importante. Me hubiera gustado también que comente cuál fue la orden que le dio la excomandante general Varela, cuál fue la orden que le dio el señor Vargas, el señor Ponce, referente a inmiscuir y a incluir de manera maliciosa en una investigación de narcotráfico donde no tenía nada que ver el general Víctor Arauz, que sirvió justamente para indisponer a una promoción de generales ante el embajador. Me hubiera gustado también que toque ese tema y que aclare qué disposiciones recibió. Pero bueno, ayer indiscutiblemente lo que dijo Rengel fue importante para la opinión pública, importante para que la ciudadanía se haga un criterio, un concepto de cómo se ha manejado la institución durante los últimos 3 años y que lamentablemente es quien ha sufrido las consecuencias y que quien ahora ha asumido el mando, en este caso el general Zapata, tiene una gran responsabilidad de levantar el nombre, de levantar el prestigio y de levantar sobre todo la autoestima del policía para que pueda cumplir a cabalidad su trabajo. ¿Cómo está, general? Qué gusto saludarle. A ver, hay dos cosas que me han quedado haciendo ruido con respecto de la respuesta de la policía a través de un escueto comunicado subido a sus redes sociales. Primero, que están más preocupados de que el policía Rengel esté, digamos, en condición de ausencia injustificada. Entonces dice, por lo que la unidad a la que orgánicamente pertenece ha iniciado el trámite legal interno correspondiente. Es decir, estarán ya en este momento tramitando la baja del policía, ¿no es cierto? Eso por un lado, o sea, van directo contra él. Poco importa las denuncias, lo que ha dicho de quienes, por ejemplo, dentro de la institución le obligaron a cerrar la investigación.
etcétera, etcétera, esos vacíos que deja con respecto del rol de la señora Varela y demás. Y después, la Policía Nacional del Ecuador reitera que actuará en cumplimiento a los códigos, reglamentos internos correspondientes, así como también respetando las verdades procesales y procedimientos que se ventilan en la justicia ordinaria. Pero no dicen nada más. Y no dicen nada más de una denuncia que es absolutamente grave de lo que manifiesta Rangel. Pero están preocupados de que el hombre se ha ausentado a trabajar nomás. Y de la seguridad de él y de las amenazas, que además, entiendo, tendrán que algunas salir de la propia policía, no dicen ni media palabra. Ni están investigando quiénes lo amenazaron. Usted ha hecho eco a la respuesta que yo le di inicialmente a Licenia. Respuesta burda, con un comunicado escueto que va dirigido única y exclusivamente a sancionar, en este caso, a quien hace una denuncia gravísima. Dios no quiera, Alexis, Dios no quiera que le pase algo a este muchacho. Y eso sería un crimen más, un asesinato más que entraría dentro de una telaraña de dudas, más que de afirmaciones y de certezas de este gobierno. El teniente lo está advirtiendo. El teniente, inclusive, acuérdese usted, hagamos un poco de memoria, hizo conocer las amenazas que en su momento tenía el señor Villavicencio, que fue asesinado, de las amenazas que tuvo en su momento el señor Boscán de la Posta. Y él, ni corto ni perezoso, tomó sus medidas de precaución y está fuera del país, porque tengo por seguro, porque si estuviera aquí el señor Boscán, otro sería de pronto la historia y tal vez con desenlace fatal. Yo lo que me permito decir es al señor Lazo, en este caso Alexis, lo que dije hace unos días en mi red social. Hay que recordar, y esto va de la mano respondiéndole a su pregunta. ¿Sí? ¿Quién era responsable de la seguridad de Villavicencio? El general Salinas con la Policía Nacional en su momento, bajo el mando político del señor Lazo. ¿Quién era responsable de la seguridad de los 6 detenidos que eran pieza clave para poder identificar los autores intelectuales del asesinato del señor Villavicencio? El SNAI, bajo el mando político, en este caso del señor Lazo. ¿Quién es responsable en este momento después de las denuncias que hace Rangel? ¿Sí? La Policía Nacional bajo el mando político del gobierno. Así que si algo le sucede a ese muchacho o a cualquiera de nosotros, Alexis, porque yo en este punto también tengo que preocuparme de quienes hemos sido frontales y directos en presentar nuestras opiniones en contra de este gobierno, nos llega a pasar algo, el único responsable es el gobierno. Ojalá que haciendo eco a esta denuncia, haciendo eco como lo hace usted, Alexis, como lo hacen los medios de comunicación, después de la denuncia que presentó el teniente, la policía se preocupe y logre garantizarle la vida a este muchacho. General, usted ha sido súper claro en señalar, digamos, quiénes eran los responsables en cuidar la vida de los detenidos. Yo, digamos, también me voy más atrás, los responsables de cuidar la seguridad, la integridad del candidato Villavicencio era el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional a través de su fuerza pública. Pero, ¿qué es lo que están buscando? Porque usted se habrá dado cuenta de todo lo que pasó durante este último fin de semana, ¿no es cierto? De tanta gravedad fue el asunto que Salinas finalmente termina cediendo. Parecía que era intocable Salinas junto al ministro Juan Zapata. Vuela en la cabeza del comandante general de la cúpula, cambian de nombres. ¿Con este cambio de nombres es suficiente? ¿O qué es lo que tiene que hacer ahora esta nueva cúpula a cargo del general Zapata también para poder brindarle a la policía la oportunidad en estos pocos meses o semanas que le queda a este nuevo régimen de recuperar algo de credibilidad y de confianza ciudadana? Alexis, la salida de Salinas obviamente es inminente, ¿no? Él venía como bola de nieve acumulándose una serie de situaciones y yo creo que el cambio de salud, vamos respondiéndole primero a lo de Salinas, o sea, él venía arrastrando una serie de escándalos, llamemos así, como comandante general, iniciando por el asesinato de la abogada Bernal, donde estaba inmiscuido su compañero, el general Ponce, ¿sí? Y él prefirió callar, prefirió no poner las cosas en orden, simplemente para mantenerse en su puesto. No es que era intocable Alexis, simplemente él cedió a una serie de situaciones de carácter político y que le obligaron en este caso, y él decidió quedar callado para mantenerse en el puesto. Porque si él hubiera actuado de otra manera, desde el momento que el presidente Lazo ordenó la salida de Ponce, yo le hubiera dicho, Ponce, es una orden del presidente, sale de la institución, otro hubiera sido el cantar. Pero se quedó callado, porque Ponce seguramente también lo condicionó a él por el famoso informe León de Troya, donde todos conocemos qué fue lo que sucedió ahí, ¿sí? Luego tenemos una serie de escándalos, no hablemos obviamente de los índices delictivos, pero en este momento, Alexis, respondiendo puntualmente a su pregunta, usted me dice que si el cambio de la cúpula serviría, de momento sí, porque es como un sedante momentáneo que le va a permitir a la
institución respirar con un nuevo comandante que tiene una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Esperemos que estos 2 meses que le quedan de gobierno le den todo el apoyo. Es muy corto el tiempo, Alexis. Yo escuchaba en la entrevista anterior que inclusive ya hay un presupuesto determinado, ya no hay dinero como para hacer algo emergente y Zapata tendrá que utilizar, pues, para empezar, el cariño que debe tener la institución y de aprovechar esta gran oportunidad, este gran reto que le da la vida para sacar a la institución de este bache, porque tocó fondo la institución. Tocó fondo con el comandante general, tocó fondo con el ministro Zapata. En entrevistas anteriores hemos hablado de ese tema, Alexis, y esperemos que Zapata tenga, pues, las luces como para sacar a la institución de este bache y que dé a la ciudadanía lo que todos le pedimos a nuestra policía, que nos garantice seguridad. General Arauz, ha sonado mucho o ha generado un poco de ruido también el hecho de que se haya separado al general Alain Luna, director general de investigaciones de la Policía Nacional, que llevaba más de un año en ese cargo y que habría participado en varias investigaciones. ¿Cómo mira usted ese cambio del general Alain Luna, por ejemplo, que está generando ciertos comentarios? A ver, el cambio, la salida del general Luna está dentro de un proceso normal y común de cambio de comandante general. Él fue parte de una terna y obviamente asumo que no gozaría de la confianza del presidente para no ser tomado en cuenta en esa terna y se nombró al primero de la siguiente terna. En todo caso, no conozco detalles, estoy alejado de cualquier tipo de información que me pueda permitir dar una opinión un poco más certera del tema. Pero si usted me pregunta a mí, los comentarios que se puedan generar alrededor de la salida del señor Luna, no, perdóname, Licenia, pero no tendría argumento para responderle, pero yo lo veo como un cambio normal, común y corriente. Sale Salinas, la siguiente terna era el general Íñiguez, el general Olivo y el general Luna. Tengo entendido que en el papel designaron al general Íñiguez. La siguiente terna sería el general Olivo, Luna y Zapata, y fue designado el general Zapata. Entonces, en este caso, yo creo que el gobierno hizo uso de su legítimo derecho legal de nombrar a un comandante general mediante las ternas propuestas, en este caso al presidente. Y me imagino que por parte del ministro Zapata. Y en esta reestructuración, el hecho de que se mantenga en el cargo al general Manuel Samaniego como director nacional de inteligencia, cuando todos los demás puestos fueron modificados y él sigue en ese mismo puesto. ¿Por qué? Vicente, usted está poniendo el dedo en la llaga y muchas gracias, porque yo tengo que ser muy cauto cuando hablo de mi institución, que como siempre lo he dicho, la llevo en mi corazón y la respeto, ¿sí? Y la admiro a mi institución. Pero hay cosas en realidad que definitivamente no sé, o sea, y lo digo públicamente, no solamente es el tema del primo del comandante general Salinas, ¿sí? La dirección de inteligencia, ¿ya? Una dirección sumamente sensible, Licenia, que es la encargada justamente de prevenir y de adelantarse a toda esta serie de barbaridades que han sucedido y no ha existido. Ha habido una crisis de inteligencia de la dirección de inteligencia en el gobierno, en el CIES, y por ende en la policía a través de la dirección de inteligencia. Licenia, Alexis, él es, si la memoria no me falla, Manuel Samaniego, no recuerdo el apellido, pero es primo de Fausto Salinas Samaniego. Entonces, se sigue manteniendo una estructura, se sigue manteniendo en el cargo, en puestos sensibles, a gente que está relacionada, en este caso, a la anterior cúpula. Y permítame decirle, ¿y dónde queda el general Noguera? Que es el esposo de la señora Varela. Él sigue en la institución. Sí. Usted no cree, Alexis, que el general Noguera sigue teniendo mando, sigue teniendo información, sigue teniendo influencia dentro de la institución. Él es el esposo del ex general Varela, ¿sí? ¿Usted no cree que él también conocía de toda esta situación y que colateralmente colaboró dentro de toda esta debacle que tiene la institución? Lamentablemente así siguen las cosas, ¿no? Entonces, veamos. Pero yo creo que si Zapata hace las cosas como tiene que hacer, me refiero al general Zapata, ¿sí? Asume su cargo, ¿sí? De alguna manera despolitiza, saca de ese ambiente politiquero en que han metido la institución, que es un poco complicado, porque la policía políticamente se debe, en este caso, al presidente, pero si él hace las cosas como tiene que hacerlas, lo más probable es que la policía, que es una institución noble, va a salir adelante, Alexis. Usted ha usado una palabra que es clave para también tratar de entender lo que ha vivido el Ecuador y la propia policía durante los últimos años, y se ha politizado. Entendemos que hay, digamos, promociones o grupos de oficiales que son leales a uno, a otro. Entonces, hay un personaje que siempre ronda cuando se habla de la policía,
últimamente, en los últimos años, hay que hablar de María Paula Romo y habrá que hablar también de Patricio Carrillo. ¿Qué tan cercanos serían los integrantes de esta nueva cúpula, estos dos personajes que yo les cito? Me hizo una pregunta de examen, Alexis, nunca me había puesto a analizar, pero permítame responderle con fecha antes. O sea, quien puso en la comandancia general a la señora Varela fue la señora Romo. Sí, eso no cabe la menor duda. Uh-huh. Y mucho más atrás, quien puso en el comando general a mi general Carrillo fue la señora Romo. Entonces, lo más seguro es que ellos, en su momento, pese a que la señora Romo no era ministra, pues seguían dándole cuentas o de alguna manera teniendo una cercanía muy importante con la señora Romo. Luego vino Salinas y es público y de conocimiento que quien lo puso a Salinas en el cargo fue mi general Carrillo cuando estaba de ministro. Uh-huh. Eso es público, eso es público. Lo que sucede, Alexis, perdóneme perder un poco la formalidad, pero peleados los compadres se dicen las verdades. Sí, acuérdense que mi general Carrillo se permitió decir que era una promoción de generales o generales traidores, cuando él mismo fue quien lo puso al general Salinas de comandante general y quien puso en la dirección antinarcóticos al general Ponzi, que lo calificó incluso como el director antinarcóticos más importante y más relevante de la historia de la policía. Después, caso Bernal, se abrieron y tuvieron diferencias y ya dejaron de ser pues, amigos íntimos. Al señor Salinas ya le dijo traidor y a toda la cúpula le dijo traidor cuando él fue quien le puso. Entonces, como le estoy diciendo, lamentablemente esta injerencia política es lo que genera todo esto en la institución y que esperemos que Zapata pues ponga límites, marque bien la cancha, como decimos, y que pueda permitirle a la policía que se dedique a su trabajo y a la misión que constitucionalmente tiene. General Arauz, en la entrevista anterior, el ex candidato a la vicepresidencia, el ingeniero Carlos Rabascal, decía que le preocupa el hecho de que quien quiera que gane las elecciones va a tener que trabajar en el ámbito de la seguridad con elementos de tanto de la Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, como de aduanas, etcétera, etcétera, que aparentemente han sido contaminados por los grupos de delincuencia organizada por el narcotráfico. Esto en relación a la denuncia que hizo en su momento el embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Resulta que la Contraloría General del Estado también está planificando la ejecución de 58 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los generales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, y esto después de haber hecho lo propio, analizando a miembros de la Policía Nacional y a jueces. ¿Hay motivos de sobra o no los hay para que exista esa preocupación de con quién van a trabajar en la seguridad si están contaminados o aparentemente estarían contaminados? Por supuesto que sí. O sea, el hecho de que el narcotráfico haya contaminado a la policía es como querer tapar el sol con un dedo. Eso es imposible de negarlo, Lesenia. Entonces, eso es uno de los retos, en este caso del general Zapata. Ese es uno de los retos. Hablo de mi institución. La Contraloría ya hizo exámenes especiales a los generales de la policía y no se determinó ninguna irregularidad, afortunadamente. Mira que yo soy muy objetivo, hablando con la cabeza más no desde el estómago. Vargas y Ponce me hicieron a mí mucho daño, pero Contraloría a ellos no les encontró ninguna irregularidad. Entonces, ¿a qué se refería el embajador Fitzpatrick hablando de narcogenerales en la policía, si el principal órgano de control determina que ningún general tuvo ninguna observación? Entonces, en realidad, es imposible tocar ese tema, pero fíjese el daño que le hizo a la institución y al país este señor, y que lamentablemente, pues creo que no se va a retractar. Pero, muy aparte de eso, que hay injerencia y que hay contaminación por parte del narcotráfico en la institución, obviamente, pues, Licenia, y eso es uno de los retos que tiene Zapata, tendrá que someter a pruebas de confianza, sobre todo a direcciones tan sensibles como son la Dirección de Inteligencia, como son la Dirección Antinarcóticos, como es la Dirección de Investigaciones, la Policía Judicial, que manejan casos sensibles. Es un trabajo difícil. Hay algunos que están debidamente identificados, ¿sí? Habrá que utilizar dentro de las leyes sin vulnerar ningún tipo de derechos, identificar quiénes son y lo más pronto posible sacarlos de la institución. Muy bien. Muchísimas gracias, general. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable por habernos acompañado. Muy gentil. Un abrazo, general. Lo propio, Alexis, un abrazo, Licenia. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima, general. Muchísimas gracias. El general Víctor Arauz, general del Servicio Pasivo de la Policía Nacional, que ha estado con nosotros. Y medios se despide cuadrándose.